Entonces, primero vamos a comenzar definiendo un poco qué es inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial hace referencia a la simulación de la inteligencia humana de una forma artificial por las máquinas. De este viene otro concepto que es el machine learning, que el machine learning es la capacidad de las máquinas de poder hacer un aprendizaje. Y el deep learning es ese aprendizaje de las máquinas llevado a una configuración que simula una red neuronal en el cual podemos tomar muchas decisiones a partir de unas entradas singulares. Entonces, esto es el concepto de redes neuronales. Entonces, como les mencioné, las redes neuronales, a partir de unos pocos entradas, unos pocos inputs, hacemos unas conexiones entre los resultados de estas entradas y entre estos mismos resultados llegamos a un output final, que esto simula las redes neuronales del cerebro humano. Entonces, digamos que este sería el resumen de lo que nosotros conocemos como inteligencia artificial. A partir de un big data, de una gran base de datos, le aplicamos un algoritmo de inteligencia artificial, el cual nos va a dar una predicción o un pronóstico sobre un problema en específico. Es importante que esta predicción y este pronóstico tiene un componente cíclico con el algoritmo, puesto que el algoritmo va a aprender de los resultados y se va a reentrenar para poder mejorar su capacidad de predicción o de pronóstico. Es importante que en el Big Data también tenemos aplicaciones de inteligencia artificial en cómo adquirir esa información para poderla aplicar en los algoritmos provenientes. Tenemos tres tipos de diferencia artificial actualmente. Tenemos el aprendizaje supervisado, que es cuando el ser humano le dice a la máquina cuáles son los desenlaces y la máquina va a aprender de la interacción con el ser humano. El semi-supervisado, que es cuando el ser humano le va a dar algunos resultados a la máquina y la máquina de esa interacción con el ser humano puede llegar a predecir otros resultados y a reentrenarse sola. Y tenemos el aprendizaje no supervisado, que este es sin interacción humana, la capacidad de la máquina de poder aprender de los datos y poder dar una predicción al futuro. Digamos que este aprendizaje no supervisado es algo que actualmente no se hace en el día a día, pero sí ya hay formas de empezarlo a aplicar. Entonces, la inteligencia artificial en la medicina. Entonces, es importante que en general la inteligencia artificial en la medicina nos va a ayudar a la reducción de errores médicos. Los pacientes se van a enfrentar a las aplicaciones de inteligencia artificial, no solamente en darnos su información, en que ellos son ese big data, sino también en el día a día ellos van a estar interactuando en entrega de resultados, en agilización de procesos administrativos y en disminución de tareas repetitivas, tanto para los pacientes como agendar citas, como para los médicos a la hora de hacer lecturas o de hacer procesos de laboratorio. Ahora la inteligencia artificial en radiología, entonces tenemos muchos escenarios en los cuales las podemos aplicar. Primero, como les había mencionado, el paciente no solamente va a ser el producto de este Big Data, sino que el paciente va a ser quien va a tener tanto el input de los datos como el resultado final, pues es a quien se le va a aplicar el diagnóstico. El equipo, vamos a tener inteligencia artificial en radiología, en la adquisición de las imágenes, tanto en tomografía como en resonancia, luego en el procesamiento de estas imágenes, en donde vamos a tener algoritmos que nos van a ayudar a hacer reducción de dosis, a tener mejor calidad de imágenes, el reconocimiento, donde nos va a ayudar a los radiólogos a poder decirnos hay un hallazgo importante, no hay un hallazgo importante, ponga atención en un área específica. El diagnóstico nos puede ayudar a dar un diagnóstico definitivo más claro y más preciso, nos puede ayudar a guiar biopsias o a decirnos en qué pacientes debemos hacer biopsias o estudios estos patológicos. Va a estar en el tratamiento a partir de datos epidemiológicos del paciente, de la enfermedad y del diagnóstico realizado en imágenes, nos puede guiar cuál es el mejor tratamiento para nuestro paciente y nos puede ayudar en predecir la respuesta a dicho tratamiento en base de todos los factores previamente mencionados. Entonces, aquí hay unos ejemplos de cómo podemos aplicar la inteligencia artificial en imágenes diagnósticas. Entonces, la pregunta clínica que acá nos hacemos es la evaluación de neumotórax en radiografía simple. Entonces, el primero es clasificación. Entonces, la pregunta que nos va a hacer es: ¿el paciente tiene o no tiene neumotórax? Y la inteligencia artificial nos va a decir es positivo o es negativo.
Luego, en segmentación, nos va a delimitar ese neumotórax y nos va a decir, tiene un neumotórax en el ápice pulmonar derecho. La detección, entonces, no solamente nos va a llamar la atención en dónde está, sino que nos va a decir claramente la cuantificación de ese neumotórax, la ubicación anatómica y la importancia del mismo. Y la regresión con datos sociodemográficos del paciente, edad y comorbilidades, nos puede decir la severidad de ese neumotórax en dicho nicho de población. Es importante saber que en los últimos años la inteligencia artificial ha cogido un peso muy grande en la industria médica, con un pico que viene creciendo a partir del 2016 y tenemos un pico de algoritmos aprobados por la FDA en el 2020. Este pico se redujo en el 2021 por la pandemia, pero igual siguen muchos algoritmos en el laboratorio, los cuales van a ser propuestos para aprobación por la FDA. Es importante, entonces, la investigación y el desarrollo interdisciplinario. Entonces, esa interacción entre radiólogos e investigadores que podrían ser los ingenieros, los PhD en Data Science, quienes no tienen esa parte médica, pero sí tienen esa parte de programación, necesitan una interacción continua con los radiólogos, con los clínicos, con el personal médico, para conocer las necesidades y poder empezar a desarrollar esos algoritmos de inteligencia artificial. Si tenemos un grupo de radiólogos sin la parte de ingenieros, pues nos vamos a quedar limitados porque no vamos a alcanzar la capacidad completa de los algoritmos de inteligencia artificial, pero si tenemos unos investigadores que no conocen la parte clínica, pueden que desarrollen algoritmos de inteligencia artificial, los cuales no le vamos a encontrar un uso en la práctica diaria. Por tanto, entonces, a partir de esta relación entre investigadores y radiólogos, vamos a crear y entrenar un algoritmo, el cual después se va a desarrollar y en ese desarrollo vamos a conocer el entrenamiento de los datos. ¿Qué parte de esta adquisición de datos la vamos a hacer automatizada y qué parte va a ser un aprendizaje semiautomático con interacción de los radiólogos? Una vez desarrollemos ese algoritmo, tenemos que llevarlo a la implementación clínica. Entonces es importante, aquí entra un concepto que les voy a hablar un poco más adelante, que es de la gobernanza en inteligencia artificial. Entonces, con un comité de gobernanza vamos a priorizar los diferentes algoritmos que tenemos en el mercado o las diferentes ideas que tenemos para desarrollo de algoritmos. Vamos a tener una implementación local. Posterior a esto, el comité de gobernanza de inteligencia artificial va a emitir su aprobación y vamos a hacer una implementación clínica de este algoritmo. Una vez conozcamos los resultados, monitoricemos qué está pasando con esos resultados de inteligencia artificial, vamos a hacer una retroalimentación, la cual nos va a regresar el proceso, el cual vamos a mejorar esa implementación de esos algoritmos de inteligencia artificial en la clínica y vamos a tener un proceso cíclico en el que la retroalimentación nos va a mejorar la calidad de predicción de los algoritmos de inteligencia artificial. Requerimientos técnicos, infraestructura, esto es algo muy importante que tenemos por nuestra condición de hospitales en desarrollo o hospitales académicos. No contamos con algunas de las infraestructuras, necesitamos un ambiente de simulación, necesitamos plataformas de despliegue de inteligencia artificial, los cuales van a ser llevados por GPUs de alto poder, de última tecnología, y vamos a necesitar servidores, los cuales se van a poder conectar a los packs que actualmente utilizamos, y necesitamos un ambiente en el cual el algoritmo de inteligencia artificial pueda implementarse, reentrenarse y mejorar diariamente. Asimismo, necesitamos una infraestructura en la cual podamos analizar las capacidades de los algoritmos de inteligencia artificial diariamente. Importante, esto es un flujo de 10 pasos para testear o para poner a prueba un algoritmo de inteligencia artificial. Entonces, empezamos con la identificación de un problema en donde se va a llevar a una comisión o a una evaluación por parte de este comité de gobernanza e inteligencia artificial y vamos a tener una serie de procesos en el cual nos va a llevar a una prueba de ese algoritmo y nos va a llevar a un reporte de resultados y a una implementación final. Este algoritmo los traigo para poder introducir la importancia de la gobernanza en inteligencia artificial. Entonces, la gobernanza en inteligencia artificial empieza normalmente con una sola persona que
normalmente tiene unos beneficios y unos contras, en el cual al tener una sola persona que maneje este comité de gobernanza, pues va a ser económico, eficiente y efectivo. Sin embargo, vamos a tener unos problemas que las ideas solo van a venir de una sola persona, vamos a tener limitación en la supervisión del manejo del proceso cuando es una sola persona, y como es un solo ser humano, va a tener limitación en las capacidades tanto de desarrollo como de ideas. Entonces, digamos, esto es lo que les venía hablando. Cuando tenemos un solo líder, se va a encargar de múltiples escenarios en el aspecto de la gobernanza de inteligencia artificial. Aunque sea una persona con visión y con influencia, se va a quedar limitado. Entonces, cuando el proceso tiende a crecer, el proceso también tiende a quebrarse, pues una persona tiene capacidades limitadas. Entonces, aquí es cuando esa persona que empieza ese comité de gobernanza de inteligencia artificial tiene que dar paso a diferentes comités o a diferentes departamentos en el cual le va a ayudar a la toma de decisiones y a la implementación de las políticas y el desarrollo o compra de los algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, entre eso vamos a tener un departamento de inteligencia artificial que normalmente va a ser liderado por el mismo líder que ya les había mencionado, una junta tecnológica, la cual va a estar compuesta de radiólogos e ingenieros, los radiólogos que hacen su práctica local o su práctica diaria, un equipo de evaluación clínica y una división de subespecialidades, las cuales van a desarrollar sus propias necesidades y van a evaluar sus propios algoritmos. Entonces, es importante, este departamento de inteligencia artificial debe tener un director de inteligencia artificial, es quien va a proporcionar una visión y una estrategia para el desarrollo y la implementación de la inteligencia artificial. Va a ser la persona que coordina con el hospital, con los clínicos y con los líderes del sistema de salud y del ambiente en el que nos estamos desarrollando, y va a ser parte del cuerpo de gobernanza de inteligencia artificial, como ya lo había mencionado. Vamos a tener un gerente de programación, que es el responsable de todos los aspectos de ejecución, de organización y entregables de los algoritmos. Y vamos a tener ingenieros que van a ser parte de la línea de liderazgo del gerente de programación, que van a producir los algoritmos y van a producir como el soporte técnico a este. Y un gerente de calidad que va a ser quien evalúe todo el tiempo si funciona o no funciona y cómo está siendo llevado a la práctica este algoritmo de inteligencia artificial. Ahora el doctor Camilo Soler, fellow de abdomen, les va a hablar de las aplicaciones de inteligencia artificial. Gracias, Sergio. Buenas noches para todos. Vamos a continuar con algunas aplicaciones de inteligencia artificial. Cabe mencionar que cuando uno tiene el concepto de inteligencia artificial, uno piensa solamente en estos algoritmos de diagnóstico de pacientes, de estudios en los cuales van a ser mejorados o van a mejorar nuestro desempeño diagnóstico, pero hay que mencionar que no solamente la inteligencia artificial, su uso está dado para el diagnóstico de patologías o resolución de problemas con respecto a estas. Podemos empezar simplemente desde la asistencia del paciente en su llegada al hospital, en donde podemos encontrar el agendamiento de los pacientes adecuadamente. Podemos observar cómo en diferentes horarios vamos a tener agendamiento de estos pacientes, cómo puede haber, además de esto, el tiempo que se está tardando en atender un paciente, en qué fase del estudio nos encontramos con este paciente, y esto aumentaría el flujo en el cual mejoraríamos la atención de los pacientes y daríamos prioridad en algunos aspectos, digamos, en el término de evaluación y seguimiento de pacientes en el servicio de urgencias. ¿En qué otra parte podemos tener la inteligencia artificial y no solamente en la parte de diagnóstico? Podemos tenerlo en un ejemplo, en un estudio o en un paciente que llega al servicio de urgencias, en donde a nivel de la misma realización del estudio, podemos encontrar cómo pueden correr software y evidenciar anormalidades de entrada en un estudio que nos pueda indicar cómo mejorar el protocolo de adquisición de imágenes centrados en esa anormalidad y así mejorar nuestra precisión diagnóstica al momento de realizarlo. Podemos también tener un sistema de alerta que nos diga hay una anormalidad y debemos colocarle mayor atención en esto. También podemos tener adicionalmente cuál es el motivo de
consulta del paciente y de esta manera tener guías estandarizadas y protocolos estandarizados de cada uno de los estudios, llevando a que seamos homogéneos en la realización de estos estudios. Además de esto, podemos tener guías de manejo del paciente. Si la inteligencia nos dice que tenemos, ejemplo, un adulto mayor que pueda ser frágil y que de pronto tenga un riesgo de caída al momento de la realización del estudio, esto nos tendría un sistema de alerta en el cual debemos tener acompañamiento del paciente y evitar probables eventos adversos. Ya hablando de lo que conocemos de inteligencia artificial al momento del diagnóstico, tenemos la segunda interpretación de un lector o de un sistema operativo de inteligencia artificial que nos pueda ayudar a identificar anormalidades o darle prioridad en algunos de los estudios dependiendo de lo que encuentre el sistema, dándonos o diciéndonos o avisándonos que debemos enfocarnos primero en este estudio y luego en los otros que están en la lista de espera. Además, ¿qué podemos observar? En esta localización podemos encontrar algoritmos aprobados por la FDA, que fueron los que Sergio estaba mencionó neumotórax, y también tenemos otra parte de informe que ya les voy a mencionar. En este aspecto de algoritmos aprobados por la FDA, como ustedes pueden ver, tenemos varios ya aprobados, como es ACV, hemorragia intracraneal, efecto masa a nivel del sistema nervioso central, edema, score de calcio, lesiones hepáticas, nódulo pulmonar, que ha sido de pronto uno de los que ha sido más estudiado, oclusión vascular, fracturas espinales, enfermedad cardiovascular, cálculos renales, podemos tener fractura de muñecas, lo que mencionaba Sergio de neumotórax, tenemos anormalidades en seno, en resonancia magnética y otras cosas en prospoceso. Solamente para hablar de algunas aplicaciones, está Rapid, aplicación usada para ACV, cómo podemos encontrar un área de infarto y otra área de isquemia adyacente en la cual podríamos mejorar el tratamiento, podríamos ser efectivos, cómo es una aplicación en donde tomamos las imágenes en nuestro tomógrafo y en nuestro resonador y cómo las enviamos a un sistema operativo lejano de nuestro país, cómo esto se compara en una base de datos, en este Big Data que nos estaba explicando Sergio, cómo se compara y nos regresa la información diciéndonos cuál puede ser la ventana terapéutica de nuestro paciente y qué mejor y qué podemos ofrecerle mejor a este paciente. Ahí cabe decir que tenemos acceso desde los celulares, desde esta aplicación que nos puede avisar este tipo de decisiones y así de esa manera, en conjunto con especialistas que se encuentren dentro y fuera del hospital, llegar a la mejor conducta para nuestro paciente. También esta aplicación tiene uso en tromboembolismo pulmonar, casi en el mismo principio. Podemos tener aplicaciones creadas por nosotros mismos para ayudarnos a mejorar nuestro reporte estructurado y ayudarnos en estas tareas de estudios que son de muy alto volumen, ayudándonos a interpretarlos más rápidamente, como en nódulo pulmonar, por dar otro ejemplo, nos ayuda a clasificarlo, a decir si probablemente es benigno o probablemente maligno y centrarnos en este y a dar una conducta, seguimiento o terapéutica en estos pacientes. Para finalizar, quiero mencionar que la inteligencia artificial también trabaja en el sistema de reportes, cómo puede extraer información de nuestros reportes estructurados, cómo puede sacar estadísticas de este informe estructurado, cómo puede resumirnos los informes que nosotros hacemos, cómo puede hacer traducción de estos informes y cómo en esta extracción de información y obtención de datos podemos sacar datos de investigación y cómo esta inteligencia artificial podría ella misma aprender de una manera no supervisada, como nos explicó Sergio previamente en la charla. O sea que las aplicaciones de inteligencia artificial no solamente la podemos ver en el diagnóstico de patologías o de anormalidades, sino nos ayuda desde la entrada del paciente hasta la conclusión del informe y probablemente más adelante en desenlaces clínicos, que en eso estamos trabajando o están trabajando otro grupo de personas en estos aspectos. Muchas gracias y eso era lo que le queríamos mencionar en el día de hoy. Sergio y yo, doctor Romero, muchas gracias.